creo que este panel nos va a brindar muchos ejemplos de esto. Lucho, te doy la palabra para que sigas, para que presentes un poco algunas cuestiones que querías contar de Grow y yo sigo después con el panel. Buenísimo, Caro. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Agregar que en este desafío, digamos, de poder tener un abordaje integral y relacional de la agenda de género, de diversidad, de equidad e inclusión, seguimos de algún modo insistiendo en reconocer que los hombres también somos sujetos de género y que para eso tenemos que contar con estrategias eficaces para involucrarnos en esta conversación, ¿no? Si bien Grow, Género y Trabajo hace tiempo ya que impulsa iniciativas desde el enfoque de masculinidades en el marco de esta agenda, el año pasado decidimos también crear un programa específico que es el que denominamos Hombres Trabajándose por la Igualdad, entendiendo que tenemos que desarrollar algunas estrategias que visibilicen justamente el carácter generizado de los hombres, ¿no? Si los hombres somos sujetos de género, entonces también tenemos que pensar estrategias específicas para involucrarnos en este debate y en esta conversación. Y aunque para muchas de las personas que trabajan esta agenda resulta obvio que los hombres somos parte de la agenda, para los hombres no necesariamente eso es así, ¿no? Con este programa, Hombres Trabajándose, desarrollamos un ciclo de talleres de sensibilización que realizamos tanto en modalidad presencial como en modalidad virtual, donde facilitamos hombres y participan hombres, ¿no? Un poco jugando con esta otra cara de la moneda, de la complicidad masculina, porque precisamente en esos espacios integrados exclusivamente por hombres, soltamos un poquito las armas, estamos menos a la defensiva, generamos un espacio de cuidados y de confidencialidad donde nos animamos un poco más a incluso expresar algunos de los temores o de los prejuicios o de las críticas que puede haber en torno a esta agenda y que a veces por una cuestión de corrección política, de temor, digamos, a decir algo incorrecto, de generar algún tipo de malestar o de fricción con las compañeras que impulsan estas agendas en los ámbitos laborales, en los espacios mixtos esto no se dice, ¿no? Y es el insumo, la materia prima que nosotros necesitamos para problematizar precisamente cuáles son las creencias que los hombres arrastramos en relación a las temáticas de género y en un espacio cuidado, con metodologías lúdicas, ágiles, de mucho intercambio, interacción, eso se va pudiendo allanar de otra manera, ¿no? Este ciclo tiene en principio tres propuestas de talleres temáticos que son estereotipos y mandatos de masculinidad, hombres libres de violencias y masculinidades con responsabilidad y cuidados, y también una propuesta específica para involucrar a los hombres en posiciones de liderazgo en estas agendas y los complementamos también con propuestas para abordar en el marco de las efemérides, sobre todo en el marco del Día del Padre, del Día Internacional del Hombre, del Día contra la Violencia hacia las mujeres y también desarrollamos este año una propuesta para ser mejores aliados, trabajando con los hombres en el marco de las efemérides que tradicionalmente están destinadas al trabajo con mujeres, como puede ser el 8 de marzo, ¿no? Y toda esta Ujú. estrategia pedagógica se complementa del diseño de instrumentos para la producción de datos, para la producción de evidencia, como son encuestas, relevamientos, diagnósticos que nos permiten también saber qué es lo que están percibiendo los hombres hoy en relación a esta agenda, ¿no? No trabajar solo desde nuestras creencias, nuestro conocimiento previo a nuestras intuiciones, sino de algún modo escucharlos, ver cuáles son sus percepciones, sus necesidades, sus demandas, sus resistencias, sus expectativas en torno a la agenda de diversidad, equidad e inclusión y de esa manera poder justamente hacerlos partícipes de este trabajo. No sé qué se está compartiendo ni quién lo está haciendo. Que de repente tenemos esta pantalla acá. Ahí está, ahí se cerró. Cerró. Bueno, esto un poco en relación al programa Hombres Trabajándose. Yo les fui compartiendo algunos enlaces a través del chat
con una de las notas que sacamos recientemente en el blog, en la página web de Grow, donde contamos un poco esta reciente inclusión como organización en el marco de la campaña global MenCare. Esta campaña tiene presencia en más de 70 países y fundamentalmente está orientada al involucramiento de los hombres en los trabajos de cuidados. Dentro de los trabajos de cuidados aparece la paternidad como un momento excepcional en el ciclo de vida de los hombres para acercarse precisamente al universo de los cuidados y de algún modo desmontar ese mandato masculino patriarcal de no cuidar ni cuidarnos, ¿no? Esta campaña hoy está teniendo un reimpulso a nivel regional en Latinoamérica y el Caribe, así que aprovecho también a saludar a Francisco Aguayo, que es el referente de la campaña en Chile, y también a Douglas Mendoza, que es nuestro referente en la región del Caribe, particularmente desde Nicaragua, con quienes estamos dando reimpulso justamente a esta campaña, que también involucra a compañeros de SISTAC en Perú y en Bolivia, a los compañeros del Instituto de Masculinidades y Cambio Social en Argentina, y a muchos otros colegas que desde diferentes países de la región están promoviendo iniciativas para ampliar esta conversación. Desde Grow con un desafío en particular, que era justamente el que situaba a Caro: cómo llevar estas agendas a las organizaciones empleadoras, al mundo del trabajo, y para eso es que organizamos 2 mesas virtuales en el marco de este ciclo. Hoy vamos a hablar sobre buenas prácticas en empresas, y la semana próxima, el 18, vamos a estar compartiendo también 2 experiencias con iniciativas y metodologías muy innovadoras que se están piloteando en Colombia particularmente. Para eso nos van a estar acompañando desde la Alcaldía de Bogotá para compartir la experiencia de la Escuela de Hombres al Cuidado, y también desde Equimundo, que es una de las organizaciones con mayor referencia en el trabajo de masculinidades a nivel global, y que actualmente están piloteando una experiencia muy interesante que se llama 100% Paternar. La están piloteando justamente en Colombia y van a estar compartiendo las primeras lecciones aprendidas de esa experiencia. Entonces, sin más, Caro, si querés presentar a los colegas que nos acompañan hoy. Perfecto, presentamos a nuestro hermoso panel. Primero contarles un poco el formato. Van a hablar nuestros 3 invitados y después va a haber un momento bastante amplio para hacer preguntas, así que tomen nota, escríbanlas en el chat. Quizás hasta lo mejor es abrir micrófono, que nos parece más divertido para poder intercambiar. Así que vayan pensando un poquito las preguntas en base a las presentaciones. Van a hablar todos 15 minutos. Va a empezar Martín Oliva, que es del área de Sociología de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Después va a seguir Fernanda Manuel, que es gerente de Sustentabilidad, Diversidad e Inclusión de Arredo. Y finalmente Joaquín Marcellán, manager de Operaciones y Estrategia de Uber Argentina. Así que si quieren, Martín, te doy la palabra para que empieces. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias Carolina, Lucho, a todo el equipo de Grow por la invitación. Bueno, voy a aprovechar para poner en presentación en la pantalla, si me pueden confirmar si se está viendo la presentación. Sí, está perfecta. Perfecto, genial, gracias. Bueno, me invitaron para comentar un poquito sobre una investigación en curso que yo estuve realizando, que es en realidad parte de mi tesis doctoral, que es precisamente sobre masculinidades, cuidados y licencias parentales. Les cuento brevemente en qué consistió mi investigación, cómo surgió, cuál fue el tema y a qué viene esta investigación a este panel, ¿no? Bien, entre los años 2017 y 2018 me empezó a llamar bastante la atención de qué manera empezaba a aparecer, sobre todo en los medios gráficos, esta cuestión de que muchas empresas empezaban a implementar licencias por paternidad o licencias parentales en Argentina. Para quienes no saben, quizás si no son de Argentina, en nuestro país tenemos actualmente en la legislación laboral para lo que es el ámbito privado una de las licencias por paternidad más escuetas de la región. Tan solo tenemos 2 días de licencia por paternidad. Y si bien en los últimos 20 años estuvieron presentando numerosos proyectos de ley para modificar este debate y para modificar el régimen de licencias, ninguno logró efectivamente concretarse.
Bueno, en ese marco muchas empresas empiezan a mostrarse como empresas que quieren liderar este cambio, que empiezan a implementar licencias por paternidad extendida o licencias parentales, y ahí me surgió la inquietud. Bueno, ¿qué pasa con la experiencia de los padres que trabajan en estas empresas en relación con estas nuevas políticas que están implementadas? Lamentablemente los únicos antecedentes con los que contamos de investigación se centran siempre en las experiencias de los países europeos que fueron los pioneros en implementar regímenes de licencias parentales y no contamos con mucha información sobre, bueno, qué pasa en América Latina en casos como estos. Entonces, a partir de allí empecé a hacer un trabajo de investigación, un trabajo de campo que realicé entre el año 2020, fines de 2020 y hasta el año 2022-23, en donde entrevisté a 30 varones, cis heterosexuales, adultos urbanos y de clase media, que trabajaban en empresas que ofrecían este tipo de políticas innovadoras, ¿no? Sobre todo que trabajaban en empresas o que ofrecían una licencia por paternidad extendida de entre 15 y 45 días, o que ofrecían ya licencias parentales mucho más extensas de entre 150 y 180 días. Los varones que entrevisté para esta investigación, todos ellos vivían con la madre de sus hijos y conformaban hogares de doble ingreso, en la mayoría de los casos además tercerizando parte de los cuidados. Si bien que sean varones cis heterosexuales no fue necesariamente un prerequisito de la muestra, no es algo que yo busqué inicialmente, la muestra se terminó dando de esta forma un poco por la estrategia de reclutamiento que yo tuve. Yo primero contacté a algunos responsables de recursos humanos, de algunas empresas, para que me cuenten sobre sus políticas, para que me cuenten si podían facilitarme algún contacto de algún padre, y después entre los propios padres, usando lo que llamamos la técnica de bola de nieve, pidiéndoles recomendaciones de otros compañeros que pudieran ayudarme con la investigación. Y de alguna forma quedó esta muestra, ¿no? Tan particular, digo, de un tipo específico de padre. Ahora, algo que me parece muy interesante de la muestra, tal como se conformó, es que todos ellos, cuando yo les consultaba cómo había sido el momento de la paternidad, de la búsqueda de sus hijos, todos ellos fueron padres buscando ser padres, deseando ser padres y como parte de un proyecto de vida junto con sus parejas, ¿no? Esto tiene también una particularidad en la muestra, porque formas de paternidad hay múltiples, ¿no? Y a su vez todos ellos sostenían cierto ideal o cierta representación o cierto discurso de querer mantener una paternidad involucrada. Para ellos estar presentes, estar cercanos, poder participar de momentos significativos en la vida de sus hijos era algo que querían sostener, que querían mantener y era un ideal al que decían afirmarse. A su vez, estos trabajadores que fui entrevistando, todos poseían ocupaciones diversas, entrevisté desde gerentes, líderes, técnicos, empleados administrativos, pero en la mayoría de los casos compartían cierto compromiso con el trabajo, aspiraciones de crecimiento en la empresa, y sobre todo en las entrevistas lo que se observaba es que muchos terminaban interpelados por cierto modelo de trabajador ideal. ¿A qué nos referimos con ese modelo de trabajador ideal? A ese modelo que estipula que un buen trabajador es aquel que antepone las necesidades de la empresa o del trabajo a sus necesidades personales, a las necesidades de cuidado, que si tiene que hacer horas extra o quedarse de más se queda, que adhiera a esa cultura del presentismo, es decir, un tipo de trabajador que se muestra totalmente disponible para los requisitos de su empleador, ¿no? Esto estaba de alguna forma como presión para muchos de los padres, como modelo internalizado que entendían que tenían que seguir para mantener un tipo de carrera exitosa. Ahora bien, ¿cómo eran las características de las licencias en las empresas que pude hacer las entrevistas? Bueno, se trataba siempre de licencias plenamente remuneradas, individuales, es decir, que estaban dirigidas o tenían titularidad individual, no familiar, intransferibles, es decir, que los padres no podían transferir parte de esa licencia a sus parejas, optativas y en algunos casos, sobre todo en los modelos de licencias parentales, fraccionables. Ahora, hay tres de estas características que yo mencioné que son los que la literatura académica reconoce como las reglas de oro para promover el uso paterno, que es que sean plenamente remuneradas, individuales e intransferibles, ¿no? Lo que nos muestran los estudios internacionales es que cuando no se cumplen estas tres normas, es muy difícil que los varones hagan uso de estas licencias, ¿no? Cuando las licencias tienen una baja remuneración, es muy probable que no se las tomen. Y cuando tienen la posibilidad de transferir, sobre todo en sociedades que tienen una cultura maternalista de los cuidados, es muy probable que transfieran parte de esa licencia o la mayoría a sus parejas, ¿no? Entonces, algo que yo observaba de entrada es, bueno, todas estas empresas cumplen con esas reglas de oro que mencionaba la literatura académica. Sin embargo, cuando voy al campo, me encuentro con que no todos los padres
toman o tomaban todo el tiempo de licencia que le ofrecían las empresas, sino que observaba que muchos de estos padres hacían como un uso distinto de esas licencias o un uso más acotado. Entonces lo que observé es que en la experiencia de estos 30 padres aparecen estos dos modelos que mencionaba anteriormente. Por un lado, este modelo de la paternidad involucrada, todo este discurso respecto a la importancia de estar cercano físicamente, tener presencia en la vida cotidiana de los hijos. Y por otro lado, ese modelo de trabajador ideal, que son dos modelos contrapuestos o que son dos modelos que generan tensiones en las experiencias de estos padres. Si quieren adherir al modelo de paternidad involucrada, tendrían que tener a pedirse la licencia más amplia posible, pero en la medida en que adhieren al modelo de trabajador ideal, ven la licencia como un riesgo, ven la licencia como algo que les puede generar algún tipo de perjuicio en su modelo de carrera. Entonces, estos padres, atravesados por estos dos modelos, ¿sí? En función de ciertos recursos personales, sus recursos familiares, es decir, en qué medida tenían en sus hogares posibilidades para tercerizar o externalizar los cuidados, según la posición que ocupaban en la compañía y sobre todo, según la cultura organizacional de cada empresa, fueron delineando de alguna forma cada uno de ellos lo que entendían que era un tiempo razonable de las licencias por paternidad y las licencias parentales. ¿A qué me refiero con esto de un tiempo razonable? Que los padres se tomaban lo que ellos creían que para su caso particular era el tipo de licencia que les permitía, por un lado, cumplir con el modelo de paternidad involucrada y por otro, no generarle costos en su carrera laboral. Básicamente hay tres estrategias que van tomando los padres, ¿no? Una de esas estrategias es la de reducir el tiempo de la licencia, reducir el tiempo ofrecido por la empresa. La otra estrategia es utilizar todo el tiempo ofrecido. Y la tercera estrategia, que esta última es la más excepcional, porque es sobre todo la estrategia que en realidad se toma en los contextos en donde se ofrecen las licencias más breves, es la de extender el tiempo ofrecido. Por ejemplo, algunos padres que trabajaban en empresas que ofrecían hasta 15 días de licencia, solían tomarse una semana o 2 semanas más de sus vacaciones como para extender o ampliar esa licencia. Ahora, de lo que quería conversar un poco con ustedes hoy es, bueno, ¿cuáles eran los argumentos de los padres que optaban por la estrategia de reducir el tiempo de las licencias, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que yo pude observar en mi trabajo de campo es que hay una mayor aceptación de las licencias cortas, de las licencias de hasta un mes. En los casos de padres que tenían licencias de hasta un mes en sus empresas, la mayoría solía optar por utilizar la totalidad de esa licencia. Ahora, en aquellos casos en donde las empresas les ofrecían una licencia mucho más amplia, por ejemplo de entre 90 y 180 días, los padres tenían una reticencia a utilizar totalmente esas licencias. Y entre los principales argumentos que estos padres utilizaban para reducir el uso de las licencias, pude identificar los siguientes. Por un lado, para la mayoría de estos padres, la licencia no se vive o no lo vivían en ese momento, en principio como un derecho, sino que lo vivían como un beneficio que les otorga una empresa. Es decir, no lo vivían como algo a lo que estaban resignando, como un derecho al cuidado que estaban resignando. A lo sumo lo vivían como un beneficio que ellos podían decidir aceptar o no aceptar. Por supuesto, esto sobre todo se daba mucho en las empresas que recién habían implementado sus modelos de licencia, ¿no? Donde no existía quizás todavía en esas empresas una cultura en donde estuviera aceptado que los varones salieran un tiempo extenso de licencia. Por otro lado, aparecía muy claramente también la idea del temor a perder oportunidades laborales. Pensemos que estos padres no conocían a otros padres que hubieran tenido la posibilidad de salir de licencia, eran los primeros de su generación en tener esta posibilidad, y para ellos irse tanto tiempo se les aparecía como algo que podía después traerle problemas en su ámbito de trabajo. Dudas respecto a qué va a pasar cuando yo vuelva, quién va a estar en mi posición, voy a tener problemas para después cumplir con los objetivos de desempeño, aparecían recurrentemente en sus argumentos. Un montón de argumentos que seguramente también los comparten las mujeres cuando salen de licencias por maternidad, pero en ellas quizás por la experiencia histórica que tenemos, que la licencia por maternidad tiene un desarrollo mucho mayor, ya están dadas por hechas. Para estos padres todo esto era algo novedoso, ¿no? Digo, salir ese tiempo de licencia era como una oportunidad excepcional. En otros casos también el uso, uno de los argumentos para hacer un uso reducido de la licencia, estaba esta cuestión de que muchos padres percibían falta de apoyo, tanto por parte de sus compañeros de equipo o de sus jefes. En algunos casos incomprensión de que se fueran de licencia tanto tiempo, en otros casos algunos comentarios a veces medio irónicos, como por ejemplo, ¿pero qué vas a hacer? ¿Vas a estar de vacaciones 6 meses?
¿por qué te vas tanto tiempo? ¿Vas a estar de joda? Digo, eso lo comento y lo traigo porque son comentarios que me trajeron muchos de mis entrevistados que escuchaban, que decían algunos compañeros o que escuchaban en su oficina. Por otro lado, también muchos padres empezaron a considerar el teletrabajo como un sustituto de la licencia, ¿no? Como muchos de los entrevistados que yo tuve la oportunidad de conocer tenían trabajos híbridos o trabajos en modalidad a distancia, entendían que ya con el teletrabajo ellos cumplían un rol de cuidado en sus casas y no requerían ausentarse del trabajo para ello. Y por último, uno de los principales argumentos también es que para todos ellos, de vuelta recordemos que entrevisté a varones cis heterosexuales que vivían con sus parejas, para todos ellos ya había un cuidado materno que estaba garantizado. Sabían que sus compañeras iban a estar de licencias, que ellas querían estar de licencias, y de alguna forma entonces no percibían la licencia como una estrategia para resolver una necesidad de cuidado, sino en todo caso como una posibilidad para estar y disfrutar del momento de la paternidad. Ahora bien, eso en relación a la cuestión de los usos, ¿no? O los argumentos que limitaban de alguna forma la posibilidad de hacer un uso pleno de las licencias. Pero ¿qué es lo que sí pude ver o observar en relación a la experiencia concreta con las licencias? Bueno, aquí hay algo interesante porque cuando yo empezaba a preguntarle a los padres cómo vivieron el momento de licencia, en qué se involucraban, en qué tareas, cómo se organizaba el cuidado en sus casas, al principio todos ellos decían asumir una posición que podemos definir como de apoyo o de asistencia al cuidado materno, ¿no? Aparecía muy fuerte esta idea de la madre, la compañera de ellos, es como la cuidadora natural, ¿no? Todavía está esa idea bastante asumida o bastante naturalizada. Y ellos se asumían en una posición, en todo caso, de apoyar o asistir a la madre. Sobre todo entre quienes tomaron licencias breves, licencias de entre 15 días a un mes, lo que se observa es que destacan una mayor participación en las tareas domésticas y cuando hablaban de participar en el cuidado directo de sus hijos, lo hacían muchas veces desde un lugar en donde identificaban estar relevando a la madre, ¿no? En una idea de un rol de cuidador subsidiario. En cambio, entre quienes tomaron licencias ya un poco más amplias, licencias de entre 1 y 2 meses, en sus testimonios aparecían mucho más recurrentemente distintas instancias en las que contaban o describían situaciones de interacción directa con sus hijos, desde hacerlos dormir, cambiarles los pañales, bañarlos, aunque muchas veces describían estas posiciones desde un rol de cuidador complementario, ¿no? Como si ellos estuvieran complementando el rol de cuidado materno que lo seguían asumiendo como un rol principal en el cuidado de sus hijos. Y entre quienes sí se tomaron las licencias más extensas, estas licencias de 4 a 6 meses, sí me encontré con padres que al momento de describir cómo vivieron la situación, demostraban o describían tener una mayor autonomía y seguridad en el cuidado directo de sus hijos, ¿no? Aquí me parecía muy interesante que muchos de estos padres describían que ese tiempo de licencia tan amplio, tan extenso, les había permitido conectar con sus hijos, desarrollar un vínculo, que sus hijos los reconozcan a ellos como un otro significativo. Y eso para ellos era muy relevante al momento de querer involucrarse en los cuidados, ¿no? Uno de mis entrevistados, Camilo, que es un padre que tuvo 3 hijos, con sus primeros 2 hijos tuvo 2 licencias breves de hasta 15 días, con el tercero se pudo tomar 150 días, me decía lo siguiente: yo con mi último hijo pude conectar desde el primer momento. Yo con mi último hijo, cuando yo hablo, se gira, me mira, me reconoce. Con mis otros hijos, ese reconocimiento y ese vínculo me llevó mucho más tiempo. Lo pude lograr ya mucho más adentrados en años, cuando pude compartir ciertas actividades con ellos de manera más cotidiana. Pero con el último lo pude hacer desde el primer momento y eso me hizo sentirme mucho más responsable de sus cuidados, ¿no? Entonces, el tiempo que estos padres están frente al cuidado de sus hijos, realmente importa al momento de pensar sus experiencias. Y ya para ir cerrando con la presentación, simplemente a partir de esta investigación, algunas recomendaciones que me parecen importantes para repensar las políticas de licencias de nivel empresarial, ¿no? Que realizan las empresas. Por un lado, esto no siempre es posible, pero en algunos casos sí, evaluar la obligatoriedad de las licencias o evaluar un periodo de tiempo que pudiera ser obligatorio. Por otro lado, dado que para muchos padres aparecía este miedo a tomarse la licencia y estar fuera del trabajo como una posibilidad de tener riesgos en su carrera laboral,
Otra posibilidad también es evaluar adoptar las licencias a licencias de medio tiempo, como el ejemplo que tiene, por ejemplo, nuestro país vecino Uruguay, que tiene licencias de medio tiempo por cuidado, en donde quizás este miedo a estar totalmente afuera del mercado de trabajo no aparece porque son licencias de media jornada laboral. En tercer lugar, la idea de promover un uso no simultáneo de las licencias, porque eso muchas veces colabora a que los padres puedan colaborar o puedan adoptar otra posición frente al cuidado si ellos continúan con su licencia una vez que sus parejas la finalizan. Y en relación a la cultura organizacional, dos puntos para mí centrales. Por un lado, explicitar que las licencias no van a afectar a la evaluación de desempeño, ya que esto es uno de los grandes miedos y problemas que se observan en los discursos de los padres. Y por otro lado, acompañar con mensajes institucionales, ¿no? Que realmente les permitan sentirse habilitados a tomar ese tiempo de licencia. La cultura organizacional, en este sentido, define bastante las experiencias de los padres. En las empresas que eran mucho más permeables y que tenían mucho más trabajado esto en su cultura organizacional, este miedo a perder oportunidades laborales ya no era visto o no era uno de los principales que mencionaban los padres. Bien, hasta acá dejo entonces, así podemos continuar con la discusión y después retomamos con las preguntas. Buenísimo, Martín. Súper, súper interesante los hallazgos y toda la investigación que llevaste adelante. Fernanda, te damos la palabra. Hola, buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por esta invitación y por la confianza a poder compartir nuestra experiencia. Martín, excelente. Mira, me diste el pie para poder hablar y decir un montón de cosas. Así que te invito a poder sumarte cuando veas, ves, esto era lo que yo decía, porque yo te iba escuchando y son cosas que nos pasaron. Bueno, voy a compartir y como, tal cual como dijo Martín, me dicen, esperen, ¿no? Compartir con sonido, compartir. Ahí pongo en modo presentación. Bueno, ¿se está viendo? Sí, perfecto. 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 Bueno, perfecto. Bueno, mi nombre es Fernanda Manuel, mi pronombre es ella, en lengua de señas es así. Em, yo soy psicopedagoga. Acá está mi profe, soy diplomada en masculinidades y cambio social. Soy coach ontológico, también soy madre. Y la verdad es que vengo a presentarles una política de derecho al cuidado, ¿sí? Arredo es una empresa nacional, es importante entender el contexto, ¿no? Es una empresa nacional, porque escucho que hay gente de personas de otros países. Es una empresa nacional, familiar, de producción textil y de retail, es decir, nosotros tenemos planta de producción, cortamos y cosemos, y lo que cortamos y cosemos los vendemos en nuestros propios locales. Tenemos locales en Argentina y locales en Uruguay también, ¿sí? Eso es lo que es Arredo. Arredo con una composición de no más de 500 personas en Argentina y no más de 100 en Uruguay. Es una pequeña empresa, mediana se llamaría. Y estos son nuestros principales valores, ¿sí? Y nuestros principales principios. Nosotros creemos en una sociedad más justa, consciente y sustentable. Y reivindicamos la igualdad de oportunidades. Nosotros en Arredo tenemos un colectivo de la diversidad muy fuerte. 4 personas trans, por ejemplo, trabajan en Arredo. Una de ellas inició su transición en Arredo en el 2017. Entonces, y el 59%, más de la mitad de las personas, que trabajamos en Arredo somos mujeres, ¿no? Entonces, el tema de los cuidados es un tema que realmente nos impacta. Esperen porque no me avanza, ¿eh? No me avanza. Ahí está. Entendiendo que los cuidados es un derecho, y ahí me planto en lo que hablaba Martín, el cuidado es un derecho universal que tenemos las personas, todas las personas, y acá no estamos hablando de nacionalidad, de género, las personas
tenemos el derecho de cuidar, de recibir cuidados y del autocuidado. En este cuidado hay un universo enorme de necesidades y de situaciones que ameritan este cuidado. Entonces, hay tantas maneras de dar y recibir y de autocuidarse en el mundo como lo hay de personas. Pero creemos que hay una cuestión que es importante, al menos desde el lado que nos toca a nosotros en la responsabilidad empresaria, que es estar presentes, ¿sí? Porque en esta conversación que inició Carolina, de que el cuidado dentro de la sociedad es importante, hay algo en donde siempre esta sociedad del cuidado se apoyó, que es en la familiarización de los cuidados. Es decir, en donde todo se pone en la familia y en donde hay un autor, que no recuerdo en este momento que lo menciona, que habla del diamante de los cuidados, porque ustedes dirán, ¿y por qué vos, Arredo, te pones a trabajar en esto? Primero por convicción y segundo por derecho, porque nosotros formamos parte de lo que se llama el diamante de los cuidados, en donde el Estado, la sociedad civil, las empresas y la familia formamos parte responsable de la garantía de esta sociedad del cuidado. Entonces, tal vez frente a la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos, porque lo tenemos que hacer, porque tenemos que garantizarlo y porque también forma parte de nuestras políticas y nuestro deseo. Y es así que desarrollamos este programa de derecho al cuidado que se llama Cuidar Cuidando. Cuidar Cuidando es la evolución 2.0 de una primer política que tuvimos de cuidado que seguía reproduciendo los mismos estereotipos en donde las mujeres teníamos más tiempo de cuidado que los varones. Las mujeres teníamos más tiempo, los varones tenían un mes, ¿no? Entonces, y también frente a un colectivo de la diversidad tan fuerte, nos preguntamos, frente a un matrimonio igualitario de dos varones, ¿cuál le damos? ¿La de la mujer, la del varón? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, la pregunta, ¿no? Me doy vuelta porque esto realmente es impulsado por los socios fundadores, por los dueños de la empresa, me doy vuelta y pregunto, si X, ¿no? De un matrimonio igualitario, me dice que va a empezar el trámite de adopción, ¿qué le doy? La mujer, la del varón, la de qué. Y la respuesta fue tan simple como la mejor. ¿Y cuál es la mejor? Y la mejor es la de la mujer. Entonces es ahí en donde empezamos a deconstruir lo que estaba cómo estaba pensado y pensar en este cambio, y es la invitación, a este cambio de paradigma de beneficio a derecho. Esto no es un beneficio que le estamos dando las empresas, que le está dando el Estado a las personas cuidadoras o al autocuidado. Esto es un derecho y nosotros somos garantes. Y ahí me paro, ¿sí? Ahí siento política y me paro. Entonces, ¿qué es este programa o este derecho al cuidado? Bueno, incluyen una serie de ejes de licencias y también incluye, ¿sí? Esta política de derecho al cuidado que tiene que ver con, con los 180 días para personas gestantes y no gestantes, ¿sí? Adoptantes, en donde todas las personas tienen la misma cantidad de días a disposición, en donde el objetivo principal tiene que ver con el objeto cuidar, con todas las posibilidades de alcance, con tener una acción concreta y directa de ejecutar este derecho universal del cuidado, con favorecer el equilibrio entre la vida personal y laboral y, en definitiva, favorecer lo que es la corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Como les decía un poco, esto todos lo sabemos, pero ¿qué queremos decir con personas gestantes y no gestantes? Bueno, en general, las licencias hablan solamente de personas gestantes, mujeres, ¿no? Acá estamos pensando también en todas las personas, que son las personas no gestantes, que en este caso pueden ser tanto varones como adoptantes, mujeres adoptantes, ¿sí?
Y acá voy a describir muy rápidamente porque después se lo voy a dejar, pero para que se entienda que esto está pensado en los diferentes momentos. Punto número 1, la bienvenida al hogar, ¿sí? Esto es un mes antes para todas las personas. Acá en Argentina ya las mujeres tienen un mes antes, ¿sí? de de la llegada de esa niñez al hogar. Acá también se lo estamos dando a los varones, ¿sí? O a los no gestantes, ¿sí? O a los adoptantes. Esperar, preparar, ¿no? Para todos esto es importante. La bienvenida al hogar, que son estos 90 días para todas las personas, tanto gestantes como no gestantes, ¿sí? Respecto a lo que comentaba Martín, nosotros, esto de ver si se puede hacer obligatorio, lo que nosotros vimos es que no podemos hacer obligatorio más allá de lo que la ley dice, porque la ley dice, sí, porque ahí sí es un beneficio que ofrecemos, pero ahora les voy a mostrar quién se la toma y quién no se la toma y por qué no se la toman, Martín. Eso propio de nuestra experiencia. Entonces, en estos dos ejes se terminan de concretar la igualdad de los 180 días para personas gestantes y no gestantes. Además, a esto le igualamos a ley. Las mujeres acá en Argentina tienen un año, una hora extra durante un año de lactancia. Nosotros le pusimos nutrición porque somos así. ¿Por qué? Porque si sos adoptante no estás dando de mamar, estás dando de comer. Y la verdad es que esto también lo extendimos a los no gestantes, porque si sos adoptante, podés ir a buscar durante un año a la infancia, a la escuela o acompañarlo donde, ¿no? Como que esto tiene que ver más con nutrición y cuidados, una hora también extendida para personas no gestantes. Y después un eje que es muy valorado por todas las personas, que tiene que ver esto con el cuidado de los demás, que ya no tiene que ver con las infancias, que es acompañar en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque todo núcleo familiar, como esté compuesta la familia, ¿sí? O como fuera ese núcleo familiar, siempre hay momentos difíciles. Entonces nosotros tenemos licencias extendidas para cuidado de familiar enfermo. No importa si es niñez, si es adulto, es decir, y ahí hay tanto de licencias muy extendidas, ¿no? En situaciones de discapacidad, por ejemplo, o concretas. Hoy nuestra ley en Argentina no contempla el cuidado de los niños con enfermedad porque sabemos perfectamente, ¿no? Que la mayoría, que las mujeres somos quienes nos hacemos cargo del cuidado de las personas nuestro y de nuestros familiares, ¿no? Entonces, tratando de desarticular este sesgo también, es que proponemos esta licencia de acompañar en momentos difíciles, así como también en pérdida gestacional, que tampoco está contemplado y que también nosotros lo observamos y vemos que es importante. Por eso le llamamos momentos difíciles, porque creemos que en los cuidados hay momentos muy placenteros, hay momentos muy lindos, pero también hay momentos muy complejos en donde necesitamos estar cerca de las personas. Y por último, como bien decía Martín, acompañar en paternar y maternar. Y esto tiene que ver con campañas de concientización, con talleres, con seguimiento, con escuchar a las personas. Nosotros tenemos una reunión de seguimiento mensual, de feedback con quien lleva este programa. Entonces ahora les voy a mostrar los datos. Entonces sabemos quién se lo toma, por qué no se lo toma. No es para juzgar, es para entender y desde ese entendimiento poder acompañar esas decisiones que se toman. Y acá está, nosotros iniciamos este formato 2.0, no contamos el anterior, en el 2022. En total fueron 29 licencias, se tomaron un promedio de 180 días. Las personas gestantes, todo dijeron, dame todo.
Las personas no gestantes, en este caso siempre fueron varones, no tuvimos adoptantes, siempre fueron varones, fueron 18 y fueron menos. ¿Por qué fueron menos? Les voy a tirar las tres ejemplos que cuando les preguntamos, che, ¿qué onda? ¿Por qué no te lo tomaste? Caso número 1, porque estoy haciendo carrera y tengo miedo de que si yo me voy, alguien haga mi trabajo y haga, bueno, nosotras las mujeres le decimos, es decir, está bien, está perfecto, no podemos, pero nosotras eso como mujeres lo vivimos y le decimos, hola, bienvenida a las escaleras rotas. Es un hecho para nosotras, ¿sí? Que el embarazo y la licencia marca un punto en muchos casos de inflexión en nuestra profesión que cuando volvemos a una silla a hacer todo de vuelta, ¿no? Entonces, eso es uno. Por más que le garanticemos que estaba todo bien, pero ¿vieron cómo se reproducen, ¿no? Estos temores? Martín dice, sí, ¿viste? Y a pesar de estar todo garantizado y está todo bien, pero salió. Segundo, no, ¿sabes qué pasa? Que mi mujer me echó porque la molesto, porque me dijo que, ¿qué estoy haciendo acá? No sabía qué hacer. Y el otro también, mira, la verdad es que no sé qué hacer. Ya me encantaría, pero no no es como que detectamos esos esas tres problemáticas uno a uno, directo, fueron tres concretos de estos 18 y que fue muy interesante poder escucharlos y a partir de eso poder trabajarlo y poder proponer conversaciones y charlas. Y bueno, y de momentos difíciles sí, es uno de los beneficios de estas licencias más utilizadas, ¿no? Seguimos viendo, ¿no? Que las mujeres siguen utilizando más las licencias de cuidado a familiares enfermos, en donde el promedio más alto se lo llevan las infancias, pero no, es decir, sabemos que acá hay mucho para construir porque fíjense que hay varones también. Hay varones que accedieron a esta licencia y pudieron también ejercer este derecho de cuidado en su mayoría del aparejo de infancias. Y después, por último, queremos mostrarle que nosotros lo que la ley indica de guarderías o reintegro de gastos de cuidado por infancias, en donde la ley solamente lo indica acá en Argentina para espacios de más de 100 personas, nosotros igualamos a ley a toda la empresa. ¿Sí? Entonces, en toda la empresa, las personas, porque como decía Carolina, también hay que acompañar económicamente, ¿no? Para poder acceder a estos cuidados, para poder cuidar mejor el acceso económico y la garantía de estos cuidados. Dicho esto, eh, voy a compartir con ustedes el video que hicimos para el día, con motivo del Día del Padre, el año pasado, no, el anteaño pasado. ¿Sí? Me avisan si se escucha bien. ¿Mm? La primera vez que dijeron papá fue como querer decirle, repetirme papá, papá, papá. La verdad que es súper importante el tiempo que le puedes dedicar y que ellos también tienen con uno como padre. El proyecto de Cuidar Cuidando me hizo que yo esté al lado de ella en todo. Esto de los 180 días es algo increíble, es algo único, porque podemos compartir muchos tiempos. Al estar yo en casa, le decía, listo, no pidas el día o no falte, yo me ocupo. Cambiando los pañales, en que ella también pueda dormir. Para el caso mío, con mi primer hijo, no tenía esta oportunidad y hoy veo un montón de cosas que puedo hacer que antes no podía. Que pueden contar conmigo. Me acuerdo que estaba sentado en la sala de espera, lleno de mamá,
Y yo solo sentado con la bebé, que le tuve que cambiar el pañal ahí, le tuve que dar la leche. Las mamás me miraban y yo como, era entre toda la mamá el único papá. Traer una hija al mundo es algo que no tiene palabras. Y esperen, y terminamos. Ay, no, esperen, que se está. No, esperen, no sé cómo salir. Y viene muchas gracias. Ahí está, muchas gracias. Porque bueno, el lema es este, ¿no? Porque el cuidado nos necesita y presentes es estar, ¿no? Entonces hay que estar presentes. Muchas gracias. Muchas A vos, gracias. Fernanda. Qué importante pensar en la cultura de trabajo que ofrece ese beneficio, ¿no? Y cuando está en tensión justamente con la licencia, hay una contradicción en sí mismo. Eso del empleado ideal, se premia el empleado ideal. ¿Quiénes ascienden en una organización? Quienes dejan todo y después, por otro lado, estoy tratando de hacer un cambio cultural ofreciendo ese tipo de beneficios y creo que para un hombre no es argumento suficiente decir, bueno, las mujeres sentimos lo mismo. Sí, claro, pero ahí cada uno piensa en su carrera y en su vida y digo, lamentablemente las mujeres sienten lo mismo y nuestras escaleras rotas no alcanzan para convencerlos de la importancia de que ellos se tienen que tomar las licencias. Solo quiero decir una sola cosa antes de darle la palabra a Joaquín. Esto de las evaluaciones de desempeño, el costo de la evaluación del desempeño y el miedo de la mesa de calibración. Hay muchos buenos ejemplos. Creo que el primero, hasta ahora que lo pienso, lo sacamos de Uber, pero esto de castigar a las personas que se toman licencias prolongadas sucede en la evaluación de desempeño cuando uno se siente y le dicen, bueno, en realidad trabajaste 6 meses. A veces no adaptan los objetivos al tiempo trabajado o a veces sí los adaptan, pero van a la izquierda de la campana de Gauss en términos de el aumento salarial y el bono y la promoción, ¿no? Es como que cuando uno tiene que distribuir, quienes usaron licencia prolongada ese año, les diría que casi por un sesgo inconsciente están yendo hacia la izquierda de la campana de Gauss y bueno, el año que viene venía a pelearlo. Y es un poco lo que se llama el impuesto a la maternidad, que en este caso sería el impuesto a la paternidad. Hay buenas prácticas. Voy a dejar solo un ejemplo antes de darle la palabra a Joaquín, que incluso no sé si Uber la implementa, que es toda persona que va a una mesa de evaluación y de calibración el año que pidió una licencia extendida, sea de maternidad, de paternidad o por cualquier otra cuestión personal, le dan la misma nota promedio de sus últimos 3 años de desempeño, ¿sí? Para no castigar ese año del abuso de la licencia, solo para tirar una práctica que está súper reconocida en el mercado. Bueno, sin más, ahora sí, le damos la palabra a Joaquín, que tenemos muchas ganas de escucharte. Y ahí justo me estaban llamando de abajo, así que le tuve que avisar que iba a hablar. No pasa nada. Me diste muy bien el pie, Caro. Bueno, me presento, yo no tengo presentación para mostrarles, pero les voy a contar un poco de mi experiencia. Soy empleado de Uber en Argentina hace 4 años ya, y en ese tiempo he tomado y gozado 2 licencias de paternidad con mi primera hija Renata, que fue al año y medio de haber entrado en la empresa, y ahora estoy cursando mi segunda licencia por mi hija Carmela, que tiene 2 meses y acaba, bueno, hace 2 meses ha nacido. En Uber yo estoy como Senior Manager de Logística y Operaciones, me encargo de las operaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay, y les voy a contar un poco de cómo fue mi experiencia. Primero, ahí Caro ya ha contado un par de cosas, pero les voy a contar como el contexto de qué es lo que ofrece Uber. Uber ofrece 18 semanas de licencia con goce de sueldo. No es obligatoria, pero sí es fuertemente recomendada, y todos los líderes se toman esas licencias justamente para hacer una bajada de línea de la importancia que tiene, y que el resto de los empleados, en caso de que tengan la posibilidad, la gocen, ¿no? Otra cosa que es muy interesante es que es súper flexible. Hasta el primer año de vida del hijo se puede tomar en cualquier momento y puede ser distribuida como al empleado le parezca. Y también ahí que dándole, Caro me dio el pie para decir esto, no afecta de ninguna manera a la posibilidad de crecimiento ni a la performance. Mismo, yo cuando volví de mi primera licencia fui ascendido, con lo cual, o sea, estuve 4 meses afuera, y cuando volví
a mitad de año en agosto me dijeron, felicitaciones, fuiste ascendido por la performance de todo el tiempo que has trabajado anteriormente. Me iba muy bien, obviamente, en el trabajo, pero estando 4 meses afuera, volver y que te asciendan, es un claro ejemplo de que no es así, ¿no? No lo tienen en cuenta como algo detrimental en tu carrera laboral, ¿no? Y el otro ejemplo también es de la actualmente directora de la región, que también, previo a su salida en su licencia de maternidad por su tercer hijo, fue ascendida a directora por obviamente todo el trabajo que hizo y después obviamente se fue a celebrar con su nuevo hijo eh, este ascenso, ¿no? Y eso para mí, desde mi punto de vista, obviamente, ¿qué me hace pensar de Uber? Me hace conectar totalmente con la empresa, que me da la posibilidad de tener ese espacio con mis hijas, de conectar con ellas, y me parece que es como un poco, no es un regalo que te dan, ¿no? Es como la cultura puesta en práctica, digámoslo, ¿no? Es Uber entendiendo que es importante para sus empleados y dándole esa posibilidad a ellos de tener esa experiencia para que después a la hora de volver a trabajar estén en plenitud, digámoslo de alguna forma. Y ahí paso un poco a cómo se implementa esto dentro de Uber, ¿no? Porque yo salgo 4 meses, ¿qué pasa de fondo? En ese tiempo previo, 2 meses antes más o menos, y ya depende un poco de la organización de cada uno, pero en mi caso fui documentando todos los procesos, agendé reuniones con las personas que me iban a reemplazar. No es una sola persona que me reemplaza, sino 5 personas a las cuales les fui distribuyendo algunos de los temas más importantes. Hablé con mi manager sobre qué cosas eran las importantes para que se sigan haciendo y qué cosas podían esperar a mi regreso. Y así fuimos distribuyendo todas las cosas y cuando yo ya me fui ya estaban cuasi en curso por estas personas que me estaban reemplazando. Y uno piensa y dice, bueno, pero le estás cargando de más trabajo a tus compañeros, ¿no? Sí, pero también a eso abre una posibilidad, ¿no? Y acá voy a dar el ejemplo de cuando mi directora se tomó su licencia, que como Caro ya la conoce, se llama Eli. Mi mejor manera de describirla es que es un pulpo, porque está en absolutamente todos los temas y hace todas las cosas que uno se pueda ocurrir. Y en su ausencia todos tuvimos que dar un paso, ¿no? O sea, la creadora de Uber Argentina, más o menos, se va de licencia y nosotros los empleados tenemos que hacer el famoso step up y asumir más responsabilidades. Y esto para nosotros también es una oportunidad de crecimiento, ¿no? O sea, el hecho de que alguien salga de la empresa por un tiempo y otras personas pasen a hacer sus cosas, te da la posibilidad de rotación, aprendizaje de nuevas habilidades, exposición en nuevos foros. O sea, hay un montón de cosas que se fueron logrando con su salida, que mismo cuando ella se fue y volvió, la persona que la estaba reemplazando en la mayoría de sus tareas fue ascendida por, obviamente, el desempeño que tuvo cubriendo a una persona del calibre que es Eli, ¿no? Con lo cual ahí un poco lo que quiero decir es como sacar un poco el tabú este de, no sé, estoy cargando de más trabajo a mis compañeros al irme yo de licencia, ¿no? Por un lado. Y después, por otro lado, obviamente ya un poco justifiqué el hecho de que no es detrimental para la carrera de uno el tomarse licencia. Capaz es algo particular, como dijo Caro, de Uber, pero hay otra realidad y es que te asciendan en 1, 2, 3, 4, 5 meses en el corto plazo, hay que ponerlo un poco en perspectiva desde mi punto de vista, porque la realidad es que sean 1, 2, 3, 4, 5 meses, o sea, en un año y medio, no creo que haga tanto la diferencia, ¿no? O sea, y eso es un poco algo que me trajo el yo querer, obviamente, desde mi exigencia personal, lograr ese ascenso. Ya, viste, como que hay distintas instancias de ascensos y yo decía, no, yo quiero llegar a la de tal fecha. Y de repente, en ese transcurso de tiempo, exigiéndome a mí mismo, me di cuenta de que estaba, ¿viste? Golpeándome, ¿no? Maltratándome, exigiéndome de más, y eso tenía un impacto a nivel físico en mí, con lo cual un poco lo que quiero decir es, ¿qué tanto vale la pena tener esa exigencia de querer crecer profesionalmente
versus la posibilidad de poder vivir los primeros meses al lado de tu hijo o hija, ¿no? Un poco para poner en perspectiva, a mí me gustan esas cosas. Y después, bueno, ¿qué permitió el tomarme la licencia, ¿no? O sea, el tomarme la licencia me permitió, como ya dijo Martín, que entrevistó a Camilo, el haber tenido ese momento con mis dos hijas hace que yo tenga hoy con las dos, y hasta con la de 2 meses, ya tengo una conexión espectacular donde la madre capaz no la puede calmar y me la pasa a mí, y yo en 2 minutos ya la calmé y ya se está durmiendo, ¿no? O sea, como que hay una conexión y una posibilidad de distribuir la paternidad que también es súper buena para ambas personas, ¿no? Porque una mamá totalmente exigida, cansada, porque el padre estaba yendo a trabajar, también hace que tenga que el padre salir a cubrir ciertas cosas que la madre después no puede cubrir porque está cansadísima, ¿no? Entonces, como esto de haber podido conectar para mí con ellas ha sido un regalo espectacular, ¿no? También, obviamente, ni hablar de acompañar a la pareja en el post-parto, porque obviamente mi mujer tuvo 2 cesáreas y después de las cesáreas difícil es hasta moverse, peor criar y todo, ¿no? Entonces, y también considerando que estaba entrando en el puerperio, la verdad que el estar disponible fue súper bueno para la pareja, para la familia, para acompañar a mi primera hija que estaba viviendo la entrada de la segunda hija que empezaba a tomar más atención, ¿no? Como que todas estas cosas fueron súper buenas para la salud y la paz, armonía de la casa. Eh, Después, bueno, el tener este periodo de tiempo me permitió tener como más perspectiva o organizarme mejor en casa sobre cómo iba a ser mi retorno a la oficina y a trabajar. Y sinceramente, no sé cómo habría hecho si hubiese tenido que volver a trabajar a los 2, 3 días, porque seguro me hubiese ido muchísimo más mal de lo que me fue. Y también algo que para mí es súper importante, pero es poner un freno a la vida, ¿no? O sea, como que la vorágine de la vida nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando y fluimos, pero el hecho de poder hacer un parate, decir, tengo este tiempo para pensar bien en cómo quiero encarar el trabajo, pensar en qué quiero para mi vida y también, nada, qué quiero con mis hijos, qué les quiero enseñar, qué quiero impartir. Todas esas cosas fueron súper importantes y eso te da la posibilidad más que nada el tener ese periodo de reflexión y de cuidado de un hijo, ¿no? Que también te trae mucha perspectiva porque de repente pasás de ser hijo vos a ser padre de tus hijos, que de repente reflexionas sobre cómo tus hijos, cómo tus padres fueron con vos, que eras el hijo, ¿no? O sea, es como todo un montón. Bueno, y también obviamente a mí en lo personal yo siempre buscaba o tenía la típica excusa de no tengo tiempo para eso y este tiempo me dio la posibilidad de hacer deporte, aprender nuevas habilidades que después implementé en el trabajo, ¿no? Como que hay muchos beneficios que uno piensa que, no sé, no va a ser bueno para la empresa implementar eso porque es 1 mes o 2 meses donde no trabaja esa persona, pero la realidad es que te trae un empleado mucho más descansado, te da la posibilidad de que esa persona aprenda una nueva habilidad que después puede implementar en tu trabajo, una persona que después está ya conectada con sus hijos y el conectar con tus hijos te da plenitud en la vida, ¿no? O sea, te da propósito. Y bueno, y después, sin hacerla más larga, ¿cómo fue mi vuelta al trabajo? La primera vuelta al trabajo mía no fue muy buena, tomé una decisión que fue, como es muy flexible esta política, tomé la decisión de partir los 4 meses en 2 meses y 2 meses posteriores, que me tomé a los 3 meses de haber vuelto a trabajar. Y la realidad es que no fue muy buena esa decisión porque ya tenía un pie afuera cuando volví a trabajar. Es como que vuelvo a trabajar, trabajo 2, 3 meses, pero ya sé que me voy 2 meses más. Entonces, en ese periodo, la verdad que me costó mucho el conectar, ¿no? con la dinámica laboral, que es bastante intensa.
no lograba concentrarme, tenía errores, aparte de la noche dormía poco porque Renata la verdad que le costaba dormir de noche y la verdad que lo vi en mi rendimiento y en mi performance en el trabajo. Cuando me hicieron mi evaluación de desempeño me dijeron, che, estuvo medio flojo tu primera mitad del año, ¿no? Y entonces ahí yo me di media vuelta, hablé con mi pareja, le conté de mis miedos, mis frustraciones, lo importante que es para mí el trabajo que hago, y juntos rediseñamos cómo podíamos organizarnos. Ella cuando yo estaba en casa no me interrumpía cuando yo estaba trabajando. Los lunes en vez de estar en casa me iba a la oficina y estaba totalmente solo y eso me permitía arrancar la semana con todo y ya tener como bien establecidas qué cosas iba a lograr. eh, y, y, y un poco también ahí fui ganando como un poco de dinamismo en el trabajo, ¿no? Me empecé a organizar mejor, las reuniones, un poco lo que le pasa a los padres, o al menos a mí, es que eh, como que no quiero perder el tiempo en cosas que para mí no aportan valor, ¿no? Entonces, si estoy en una conversación que la verdad que siento que estamos yendo en círculos, voy a poner el parate. Si estamos en una reunión donde siento que no vamos a lograr nada, la cuestiono y digo, che, ¿cómo podemos hacer que esto salga algo más productivo? Eh, y así sucesivamente, como que le fui aportando a la empresa también valor, ¿no? Porque mucha gente termina yendo como con el flow de la vida y acá como que un poco el padre, digamos, que no tiene ganas de perder el tiempo porque tiene poco, va como un poco marcando la cancha de para dónde encarar. Y para mí eso fue súper bueno y también, obviamente, le aporté a la empresa de cosas como muy valiosas, lo cual hizo que en el 2024, aún teniendo a Renata ya de año y medio, 2 años, y transitando el embarazo de Carmela, fui uno de los top performers del año, luego de haber tenido un primer semestre el año anterior donde me fue medio mal, ¿no? Como que, digamos, como que pude remontar y lograr, aún siendo padre, ser uno de los mejores trabajadores de la empresa. Y bueno, y ahí como un poco concluyendo y pasando algunos mensajes, les puedo decir que hoy me siento súper feliz como padre, empleado y compañero. Me encanta llegar a casa y ver que están felices de verme bueno, Renata por ahora, porque Carmela a lo sumo te sonríe. Y que nada, mi perspectiva cambió bastante, pero todo esto, desde mi punto de vista, fue gracias a tener esa posibilidad, esa licencia que me dio la posibilidad de construir esa identidad de padre y no que me atropelle la vida de dormir poco, no conectar tanto o que me cueste más tiempo conectar con mi hija, como contó Martín, y todas estas distintas cosas me parece que fueron súper nutritivas para mí. Eh, y acá puse algunas cositas porque me habían dicho como qué le dirías a las personas que dudan de si tomarse la licencia y ahí recopilé un par de cosas que mi pareja últimamente dice, está como loca porque vamos a tener 2 hijos, no vamos a tener 3. Y dice, nunca va a volver a ser así de chiquitita, ¿no? O sea, como que apreciar ese momento que tenés, porque la realidad es que acaba de nacer y de acá crece, punto. Cuando tenga 15 no nos va a dar ni bola. Pero el hecho de que sea tan chiquita ahora y de saber que nunca va a volver a ser así, te hace como conectar con ese momento y estar presente, ¿no? Em, Después algo que esto sí es mega trillado, pero la frase de Gandhi me encanta de ser el cambio que querés en el mundo. Para mí es súper importante y también muestra este nuevo cambio de paradigma que estamos viviendo, donde el padre está muchísimo más presente en la paternidad. Eh, y después esto de la carrera profesional un poco ya lo marqué, pero siento como que la gente se presiona para hacer todo ya, 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 que es muy de la época que estamos viviendo del mundo, y la realidad es que las cosas con constancia, disciplina, terminan llegando. Esa es la realidad, o sea, es cuestión de poder dar ese valor agregado durante un tiempo prolongado y siempre va a llegar. Y bueno, nada, no me quiero extender mucho más, pero tenía un par de consejos para padres también. Esto de poder encontrar otros padres con los cuales hablar. Las mujeres tienen estas tribus que están re de moda y está buenísimo, donde hacen catarsis, se acompañan, se quejan de los maridos. Hay que
esto es real. Y el hecho de tener otros padres con los cuales hablar te permite también hacer esa catarsis de alguna forma o compartir y vivenciar juntos, ¿no? Y después hay una regla que a mí me ha encantado y me ha resultado muy buena en cuanto a lo que es productividad, porque obviamente cuando sos padre hay muy poco tiempo para dedicar al trabajo o terminas trabajando de noche. Es la regla de un libro que se llama Eat That Frog, que es Comete la rana, básicamente, que resumido es encarar una sola cosa, la regla del famoso 80-20, el 20% de las tareas dan el 80% de los resultados. Entonces, lo que dice este libro básicamente es encarar la mañana cuando tenés más energía a esa tarea que es la más importante. El resto de las cosas son ruido. Y bueno, eso es todo lo que quiero contarles. Gracias por escuchar mi historia y gracias por invitarme a este espacio. Excelente, Espectacular. Joaquín, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Bueno, buenísimo, buenísimo las tres presentaciones, cada una con sus particularidades desde la experiencia y el conocimiento, el aprendizaje que fueron habilitando. Em, Tenemos unos 10 minutitos hasta el horario que habíamos pautado como cierre, así que podemos aprovechar a recoger algunos comentarios, preguntas que quieran hacer a Martín, a Fernanda, a Joaquín, quienes están acompañándonos en esta mesa virtual, ya sea escribiéndola a través del chat o levantando la mano para poder habilitar su micrófono. Por supuesto que yo tengo ganas de preguntar y comentar un montón de cosas, pero en principio solamente comento una o pregunto una y vemos si resuena con alguna de las que ya están pensando el resto de los participantes. No se inhiban. Ahí Lea ya levantó la mano, yo dejo mi inquietud y ahora Lea comparte la suya y después hacemos en todo caso una rondita de intervenciones con los tres invitados si quieren resonar o responder algo de esto. En mi caso, mi intriga, más allá de que ya Fernanda y Joaquín compartieron algunas experiencias de sus propias organizaciones en relación a estas prácticas, tenía que ver con esa dimensión que Martín nombró como la cultura organizacional, ¿no? ¿Cuáles son esos mensajes institucionales que colaboran, digamos, y que empujan, que promueven, que los hombres efectivamente hagan uso de estos beneficios y derechos para cuidar? Entonces, si tienen alguna referencia de buenas prácticas para socializar con quienes estamos acompañándoles hoy, bueno, volver un poco también a profundizar sobre eso, ¿no? Lea, te doy la palabra para que puedas compartir también vos. Hola, muchísimas gracias. Muy interesantes todas las intervenciones. Creo que por ahí va el camino a través de la política pública y del tema normativo, a través de las leyes. Em, Toda Latinoamérica está plagada, digamos, de esta continuidad de poco espacio para los cuidados y entendiendo los cuidados, no solo de las infancias como tal, como están acotando, ¿verdad? Es decir, de todas las personas dependientes, adultos mayores, por ejemplo, etcétera. Una de las cosas que me llama particularmente la atención y que excede el tema normativo, el tema de las políticas institucionales, ya sea público o privadas, es también las habilidades del cuidado, ¿verdad? Que las asumimos. En nuestras culturas asumimos que las mujeres saben cuidar porque así lo han hecho históricamente, pero que en el caso de los hombres estamos omitiendo, ¿verdad? De alguna manera esa habilidad, que no es que no la posean, sino más bien les falta entrenarla, tal como ustedes van acotando y que es importante señalarla porque allí va apareciendo, por ejemplo, en la política de arredo, que me parece genial, el que haya talleres, ¿verdad? Y esta cosa para entrenar, para sondear cómo va, y todo el tema de las tribus de cuidado, como Joaquín decía, ¿verdad? Porque en la cultura, yo soy del Salvador y en la cultura salvadoreña hay mucho rechazo al involucramiento de los hombres en las tareas del cuidado. ¿Verdad? Y lo digo rechazo como una palabra muy fuerte, pero que en la cotidianidad es como quítate de aquí porque no sabes cocinar, salite de aquí porque no sabes cambiar un pañal,
no cambies, no pongas la ropa de los niños y las niñas porque pones cuadriculado con rayado, etcétera. Y ahí cada quien debe de ceder porque son lugares de poder de cada quien, ¿verdad? Yo siempre les digo a las mujeres, a nosotras nos dieron el control de las ollas y las cacerolas, ¿verdad? Es decir, hay algún lugar de control para cada uno y eso es el lugar de poder para cada uno porque culturalmente así nos ha sido asignado. Entonces creo que en el tema de las habilidades también del cuidado es importante irlo colocando en las políticas institucionales, en la cultura organizacional como tal, para poder ir proveyendo estas habilidades, ¿verdad? Ahora nada menos pienso en el tema de los cumpleaños, por ejemplo, y cuando se celebra en la oficina el cumpleaños, quien siempre parte el pastel son las mujeres, ¿verdad? Las que se acercan a la mesa a repartir casi siempre son mujeres. Entonces, ¿cómo vamos cambiando estos imaginarios que posibiliten ir haciendo estas transformaciones sociales también? Así es que muchísimas gracias por el espacio. Buenísimo, Lea. Bueno, muchas gracias por compartir también. ¿Alguien más quiere aprovechar a hacer alguna pregunta, comentario antes de que le volvamos a dar la palabra a nuestros invitados? Si no, podemos hacer ahí como una rondita final. Yo, antes de habilitar la ronda, les aviso también a quienes se fueron sumando después, porque me estuvieron preguntando por el chat, que vamos a estar compartiendo, y aprovecho a agradecerle a Flor Lacasia del equipo de comunicación que nos estuvo acompañando en toda la gestión del evento. Les vamos a estar enviando un correo post webinar con algunos materiales, y después de subir la grabación también del encuentro de hoy. Y recordarles que el miércoles 18, la semana próxima, vamos a estar haciendo la segunda mesa virtual que llamamos Experiencias y Metodologías Innovadoras, en el mismo horario que hoy. Ustedes ya están inscriptos e inscriptas a esa mesa a partir de la inscripción que hicieron de este evento. Le vamos a estar también enviando el recordatorio con el link de conexión. Nos van a estar acompañando en ese caso Melissa Wong Oviedo de Quimundo, y José Díaz y Miguel Giovanni Gómez López de la Alcaldía de Bogotá, para contar la experiencia de escuelas de hombres al cuidado. Martín, Fernanda, Joaquín, si quieren compartir algo más en los Bueno. minutitos que nos quedan. Yo lo hago muy, muy cortito, así dejo espacio, pero en relación a esto que preguntabas en un primer momento, Lucho, sobre los mensajes institucionales y la cultura organizacional, sí haría como ahí una diferencia entre ambos, ¿no? Porque quizás lo que sí Ok. observaba en muchas empresas que efectivamente tienen un mensaje institucional y discursivo donde promueven el uso de las licencias, pero después también depende mucho de la estructura de cada empresa y de los equipos de trabajo, cómo se da esa dinámica, ¿no? He entrevistado a padres que trabajan en empresas que quizás institucionalmente tienen una política muy bien formada en torno a la idea de la corresponsabilidad, pero después la dinámica en el equipo de trabajo concreto, con el gerente o con el líder, es totalmente distinta. Entonces creo que ahí es donde hay que hacer como un trabajo interesante, que es siempre entre el área de recursos humanos y los líderes de los equipos, ¿no? Y ahí, bueno, algunos casos de prácticas importantes que fui viendo es bueno, cuando desde la Dirección de Recursos Humanos, que suelen ser quienes muchas veces toman estas iniciativas, ¿no? Y quienes las llevan y muchas veces las militan, como bien cuenta también Fernanda cuando da todo el recorrido de Arredo, muchas veces intermedian para que los varones se tomen esas licencias. Es medio un trabajo de hormiga en algunos casos. Pero eso a veces depende mucho de cada organización porque son muy particulares. Entonces eso, el trabajo con los mandos medios a mí me parece como esencial. Y breve, y ya cierro así circulamos, en relación a lo que decía antes, creo que era Lea, sobre el tema de las habilidades, del cuidado. A cuidar se aprende cuidando, ¿no? Y entonces, eso es lo que yo veía mucho en las entrevistas también que hacía con mis entrevistados. Habían algunos que me decían, hacia el final de haberse tomado la licencia de 6 meses, que ahora se sentían igual de competentes que sus compañeras, ¿no? Él me decía, ahora puedo hacer todo como lo hace mi esposa y yo no me imaginaba que eso lo hubiera podido hacer antes. Entonces, bueno, ahí hay un reconocimiento de parte de ellos mismos que la experiencia de cuidar les enseñó que ellos también pueden hacerse cargo. Entonces, el tiempo es esencial para eso, porque el tiempo habilita esa práctica. Cierro para que circulemos la palabra nomás. Excelente, Martín, gracias.
¿Les parece? Los escuchamos a Víctor y a Leonardo, así después Fer y Joaquín, si quieren decir alguna cuestión de cierre. Por si tienen alguna pregunta o algún comentario hacia ustedes, aprovechamos a escucharlos antes. Víctor. Sí, no, voy a tratar de ser bien breve. Este, creo que es muy interesante digamos, la ventana que abre la paternidad como ventana de sensibilidad para esto del cambio lo vemos en general, todos buscamos ser mejores padres, ¿no? Creo que eso es una posibilidad importante para el cambio de desmontar la estructura patriarcal, y por eso, ¿no? Porque abre esa ventana. Nosotros la aprovechamos en alguna medida, de forma estratégica acá en el barrio. Yo vivo en un barrio periférico de Rosario, y hacemos educación popular y arte con esto de las paternidades y mejorar los vínculos. Quería acotar que también hace falta ciertos ejercicios de respeto, no solo de cuidado, sino de respeto, de aprender a respetar y escuchar al otro, y a consensuar. Y tampoco no alcanza con las licencias, por ejemplo. Acá en el barrio, en pandemia, tuvimos un problema grandísimo de aumento de violencia de género en los hogares. Las mujeres estaban como acorraladas con sus parejas más violentas por el encierro, el aislamiento. El aislamiento es como que echa leña al fuego, ¿no? Al tema de la violencia de género. Generalmente el perverso, el violento, aprovecha esa situación, ¿no? La situación de aislamiento y la causa también, la fomenta. Entonces, bueno, no es solo cuestión de licencia, porque en la pandemia tenemos un montón de hombres en sus hogares que podían compartir las tareas y sin embargo teníamos aumento de denuncias. Por violencia de género también hubo que acercar teléfonos, nuevos WhatsApp y cosas para poder promover estas denuncias, ¿no? Y que las mujeres se animaran a ello. Bueno, eso nada más. Gracias. Buenísimo, Víctor. Bueno, muchas gracias. Ahí, cuidado y también respeto y educación popular y arte para llegar a los territorios donde no llegamos solamente con las políticas de las organizaciones empleadoras. Muy buen aporte, gracias. Leonardo, Sí, ¿qué tal? Buen día. buen día. Primero que nada, les agradezco el espacio y poner esto en funcionamiento y a las tres personas oradoras lo que compartieron. En principio tengo una consulta que le puedo dirigir a Joaquín porque entiendo que por el seniority que tiene y el puesto que ocupa dentro de la empresa, puede ser que la haya vivido, pero puede ser también extensible a cualquiera de los que están participando si han transitado la experiencia. ¿Te tocó, Joaquín, tener que vos como líder acompañar a alguna persona dentro de tu equipo que se le hayan presentado estas situaciones, estas resistencias a, uy, voy a tener un problema con mi carrera, e incluso el equipo que se hayan podido manifestar estas cuestiones de está de vacaciones, no está de vacaciones, uy, dejó el puesto vacante, y en ese caso, si te tocó, ¿cómo lo gestionaste? Buenísima la pregunta. Gracias, Leonardo. Mira, A vos. la verdad que tengo varios casos, no me quiero extender mucho, pero Uber justo es una empresa que tiene vacaciones ilimitadas mientras te organices dentro del equipo de manera correcta, ¿no? Entonces, lo que solemos hacer es justamente lo que yo hice ahora para la licencia de paternidad, esto de poder organizarnos previamente. Si está todo organizado previamente y las cosas van a salir, no tiene sentido no permitirle a la persona tomarse ese tiempo para descansar, ¿no? Eso por un lado te lo cuento. No particularmente me ha pasado tener alguien en mi equipo que se haya ido licencia de paternidad,
sí de maternidad, y eso obviamente hubo una redistribución de trabajo, una persona tomaba más responsabilidades, buscamos cómo acompañarlo, y dentro de todo siempre termina funcionando, ¿no? O sea, las cosas obviamente tienen de alguna forma un poco más de exigencia, pero vos sabés que es un hoy por vos, mañana por mí, ¿no? O sea, como yo ahora me estoy tomando una licencia y me está reemplazando una persona, esa persona ahora justo hace poco anunció que va a ser padre, y yo sé que cuando yo vuelvo voy a tener que reemplazarlo a él. Con lo cual es como, viste, el famoso vos me rascás la espalda, yo después te la rasco, ¿viste? Pero, y después, otro caso aparte que también me parece interesante contarte, me pidieron, yo acá como Fer contó, arranqué la carrera de coaching ontológico, no la terminé, y me pidieron que ayude a un compañero que tenemos en Chile, que estaba también con este problema de tener baja performance después de haber sido padre, ¿no? Y nada, fuimos haciendo algunas sesiones en las cuales yo le iba compartiendo como qué cosas me fueron funcionando a mí, y salió y repuntó, y después de un mes ya estaba trabajando espectacular, se reorganizó en la casa. La charla en la casa es importantísimo, ¿no? Porque no, uno quiere estar presente siendo padre, pero hay veces que no se da cuenta lo que está dejando de lado, y puede estar presente pero de una manera organizada, ¿no? Eso es fundamental. No sé si te respondí a la pregunta, sinceramente, si no, feel free, decime lo que necesites que quiera que agregue. Sí, sí, Joaquín, me respondiste, te agradezco mucho. Está buenísimo esto último que contás, que imagino que como identificar personas referentes que hayan transitado la experiencia para que después sean las que acompañen a otras personas que pueden estar transitando justamente las mismas tensiones, ¿no? Las mismas tensiones, ya sea por caso particular de que tener que ser el cuidador o la cuidadora, o de cómo gestionar un equipo que va a tener que lidiar con esa variable. Sí, Está sí. bueno. Te agradezco mucho. No, por favor, y te agrego una cosa, fundamental lo que dijiste, y también hay una realidad, y es que los hombres, como no me acuerdo bien quién lo había dicho, pero las mujeres ya están más acostumbradas a esto, ¿no? Como el trabajo más hijos. El hombre no está tan acostumbrado. Hay casos, obviamente, donde padres mega presentes, en las últimas décadas, pero hoy por hoy los hombres tienen mucha más participación, eh, y no estamos acostumbrados a ser los proveedores y aparte cuidadores. Entonces, eso es algo que obviamente lo tenés que vivir para poder procesarlo, aprender y seguir, pero me parece que está buenísimo visibilizarlo, ¿no? Porque uno quiere ser ese padre recontra presente, pero nos cuesta, ¿no? Nos cuesta llevar todo en simultáneo. Las mujeres ya saben que va a suceder eso, el hombre cuando nace se da cuenta de tipo, ok, tengo que hacer todo esto. Así que nada, eso, último agregado. Muchas Gracias, gracias. Joaquín. Tenemos dos personas más con las manos levantadas. Vamos a ser breves porque ya nos estamos excediendo del tiempo, sobre todo por los invitados que les dijimos que era hasta las 12:30, horario argentino, para quienes son de otras regiones. Así que Sebastián y después Marcela, les escuchamos y ya luego de ustedes vamos cerrando. Hola, ¿cómo andan? ¿Se me escucha bien? Joder, hay mucho Sí, viento perfecto. acá en donde estoy. Bueno, sí, está bueno ese aporte que dijiste ahí al final de que, claro, la mujer tiene 9 meses que le va cayendo la ficha y a uno le cae la ficha todas juntas, ¿no? Cuando lo ve y lo tiene en brazos y dice, wow, se me vino la realidad encima. Este, yo quería hacer una consulta. Que es la siguiente. Cuando mi hijo nació, yo pude, con la madre, bueno, hicimos unos malabares, ninguno de los dos pudo pedirse licencia. Entonces, ella se iba, yo llegaba y estuvimos así. Hoy por hoy mi hijo tiene 11 años y desde el año pasado que está viviendo conmigo. Yo trabajo en una empresa, en un hotel, soy guardavidas. em, Y muchas veces me siento en la necesidad de acompañarlo en situaciones, él ya es adolescente.
Y a veces me cuestiono esto si no hay una licencia de paternidad, porque muchas veces él, no sé, alguna vez me ha pasado que tenga fiebre y yo tener que llamar a algún amigo para que me cubra mientras yo vengo a trabajar. Y la verdad que muchas veces siento que si bien un lactante es un periodo muy vital, que necesita acompañamiento, siento que la preadolescencia también es un momento donde se requiere mucha atención y acompañacierto, me gusta decir, más que acompañamiento, porque no le estoy mintiendo a nadie. De estar ahí en presencia, de contener, de mimar. Yo vivo en Entre Ríos, la madre vive en Buenos Aires, hay 350 kilómetros de distancia, y bueno, y estoy yo a cargo de él, porque así, gracias a Dios, lo quiso la vida. Y no sé si existe una posibilidad de pedir licencia en estos casos. Esa es mi inquietud. Gracias. Gracias, Sebastián. Bueno, en principio entiendo que va a depender de tu empleador, ¿no? En este caso, cuáles son las licencias, permisos, beneficios disponibles, ¿no? Si fuéramos al caso que contó Fernanda Narredo, bueno, quizás estas licencias para momentos difíciles, ¿no? Que implica la posibilidad de cuidado de Así es. terceras personas, independientemente de si son infancias, adultos mayores o personas con discapacidad, podría llegar a ser justamente uno de esos usos disponibles, pero no es una licencia universal establecida por ley desde el Estado, sino que ya depende, digamos, de cuáles son los permisos disponibles en el caso de cada empleador. Em, bueno, ojalá tengas alguna posibilidad con tu empleador actual. Pero esa respuesta me parece que va a pasar más por ese lado que por lo que podamos compartir en este espacio. Sí, Eh, se eh, suele implementar la licencia de familiar enfermo muchas claro, veces. A veces no es necesariamente porque el familiar está enfermo, pero necesita cuidado o atención. Entonces, en muchos convenios colectivos aparece la licencia de familiar enfermo que ayuda en estos casos. claro, se apela como a esa figura. Gracias Em, no, por la escucha y por todos los aportes. por favor, gracias a vos, Sebastián. Bueno, la escuchamos a Marcela Puccelli, ¿está? Sí, presente. Sí, buenísimo, Marcela, te Buenos días escuchamos. con todos. Sí, buenos días con todos, compañeros. Para mí, como representante de la Secretaría de la Mujer de SEOLS, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres del Ecuador, es muy nutritivo estos espacios. Nosotros aquí en Ecuador estamos luchando por no solamente implementar, sino por la ejecución, porque el Estado asuma este derecho que es obligatorio tanto para la mujer como para el hombre. Porque le escuchaba anteriormente a un compañero que dice, cuidar se aprende cuidando. Esa es la manera. Y aquí en Ecuador, lamentablemente, no contamos con ese cuidar se aprende cuidando. Porque aquí todo el cuidado recae sobre la mujer, desde los permisos de maternidad, que no son los iguales tanto para el hombre como para la mujer, porque no hay cómo equiparar eso. La mujer tiene esa carga del cuidado en un 80 hasta 90% más que el hombre. Porque debemos tomar en cuenta también que la mujer no solo se dedica al cuidado, se dedica al trabajo, se dedica a las tareas de casa, cuidados de familiares. Entonces, el trabajo de la mujer en sí debe ser equitativo. Y es lo que nosotros estamos exigiendo aquí en Ecuador al gobierno, una implementación de política pública que remunere este servicio del cuidado, porque hay que tomar en cuenta que la carga económica, la carga psicológica, la carga social no está contemplada. O sea, aquí vamos al cuidado, pero también necesitamos ese incentivo económico que el gobierno y las instituciones del Estado deben asumir como tal. Ahora mismo estamos vamos a realizar un seminario aquí en la Universidad Andina, aquí en Quito, Ecuador, acerca de los ejes programáticos del cuidado. Tenemos el aval de la universidad, tenemos el aval de las SEOLS,
y vamos a ver cómo sacamos este eje programático, cómo logramos impactar a la sociedad y al gobierno para que asuma también el gobierno como política pública y también ayude, ¿no? Porque de eso se trata. Ustedes saben que sin el monumento estatal, nosotros tenemos la buena voluntad, pero más allá de eso no podemos hacer nada. Ese es el trabajo que desde SEOLS de Ecuador estamos aquí incentivando. Además de eso, las SEOLS hemos venido desarrollando talleres, hemos venido haciendo un sinnúmero de cosas para fomentar esta cultura del cuidado, porque esto es una cultura que nosotros debemos fomentar aquí en todos los espacios para que la mujer se sienta sostenida y no solo explotada. Ese es nuestro criterio desde aquí, desde las CEOs. Y gracias por Buenísimo, todo. Marcela. No, por favor, gracias a vos y gracias también por traer este testimonio, porque también creo que nos permite completar un poco este panorama de cuáles son los actores, ¿no? En este diamante del cuidado que mencionó también Fernanda, digo, además de las organizaciones empleadoras en el sector privado, la importancia del rol del Estado y también de las organizaciones gremiales y sindicales que son parte de quienes empujan a desfamiliarizar, desmaternalizar, ¿no? Desfeminizar estos cuidados para que efectivamente sean puestos en el centro de la organización de nuestra sociedad. Caro, ¿querés decir algo para cerrar? Ya estamos terminando. No, en realidad quiero agradecerte a vos, Lucho, por haber traído la campaña, por haber armado este panel con tanta cariño, dedicación y estrategia, porque hemos visto desde una mirada política más corporativa el testimonio, lo hemos difundido, ha venido mucha gente, así que nada, agradecerte el vínculo con MenCare y haber acercado esto a Grow, que para nosotras es de muchísimo valor, y agradecerle a todas las participantes y brevemente le doy la palabra a Fernanda, que creo que quiere cerrar y decir algo. Perdón, no quiero cerrar encima tuyo, así que Ay, Fernanda, perdón. sos la estrella, cerra. No, después simplemente me parece importante llevarnos lo siguiente, me parece a mí, ¿no? Yo me quedo siempre con esta reflexión. Y es que si bien nosotros mencionamos en este diamante del cuidado, Estado, eh, también celebro estas oportunidades, celebro lo que dice Marcela, celebro el trabajo de Martín, celebro el trabajo de Lucho, celebro el trabajo de Carolina, de Joaquín. ¿Por qué? Porque estamos llamados, tal vez no a cambiar el mundo, pero sí a cambiar en nuestro metro cuadrado. Nosotros podemos cambiar nuestro metro cuadrado y estamos invitados a esta deconstrucción en donde ya no exista un género asignado a una tarea o una tarea asignada a un género, y todas seamos personas libres de derecho y que podamos disfrutar sin pensar en los géneros que tenemos detrás, de los derechos que tenemos, ¿no? Entonces, en esta deconstrucción estamos todas las personas invitadas, ¿no? Tanto los varones como las mujeres, porque las mujeres también hay algo, y con esto cierro, hay algo que también nos cuesta mucho ceder, que es la carga mental del cuidado, ¿no? Y eso es muy difícil nosotras de ceder y también de interpretar al varón, ¿no? Entonces, en esta deconstrucción estamos todos llamados y creo que es importante esta convicción y estos trabajos que hacemos sociales, de sociabilizar y de compartir prácticas. Así que muchísimas gracias. Con esto me despido por esta invitación, porque es la invitación justamente a sociabilizar todo lo que nos pasa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fer. Gracias a Joaquín, a Martín, a todos y a todas quienes se acercaron a compartir este evento. Luego les va a llegar la grabación y algunos materiales adicionales que queremos aprovechar a socializar con ustedes. Y ayúdennos a invitar a más gente para que se sume a conocer las experiencias que vamos a estar compartiendo en la mesa del 18, a quienes son padres
Que tengan muy feliz día el domingo, si es el día en que se festeja en su país, y si no, cuando les toque. Y a ejercer esta paternidad de forma cuidada, presente y afectuosa, que es la manera también en la que contribuimos a la transformación de nuestro mundo. Les dejo un abrazo enorme y hasta la próxima. Hasta luego, hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao, Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.